Una noche de Halloween en West Hollywood, 1993. El neón del Viper Room parpadea como un pulso febril, mientras River Phoenix, el joven actor de ojos profundos y sonrisa tímida que conquistó Hollywood con su sensibilidad cruda, tropieza fuera del club, rodeado de amigos en pánico. A los 23 años, el chico que encarnaba la pureza rebelde en películas como Cuenta conmigo, colapsa en la acera, su último aliento un susurro de convulsiones y confusión. Sobredosis accidental en un mundo de excesos, o algo más oscuro que Hollywood nunca quiso iluminar. Esta es la historia de River, un alma nómada que voló alto demasiado pronto, basada en hechos que desentrañan no solo su talento, sino el peso que lo hundió. Si te interesa mucho el video, síguenos, dale like y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos en el canal de Crónicas de Asombro. River Jude Batem, su nombre original, inspirado en el río de la vida del libro Siddhartha, de Germán S., y Jude por la canción de los Beatles Hey Jude, nació el 23 de agosto de 1970 en Winter Park, Florida, en una granja donde sus padres, Arlene Dunetz y John Lee Batem, trabajaban como recolectores de frutas. Arlene, de origen judío neoyorquino, era secretaria soñadora, John, de raíces latinas, carpintero con un espíritu libre. Eran hippies en plena era del amor, uniéndose en 1968 en California. River fue su primer hijo, seguido de Rain, Joaquín, Liberty y Summer. La familia Batem vivía como nómadas, mudándose por Estados Unidos y Sudamérica, uniéndose en 1973 al grupo religioso Children of God, como misioneros itinerantes en Venezuela y Puerto Rico. Allí, River, con su cabello oscuro y ojos grandes, aprendió español y cantaba en las calles para comer, una infancia de pobreza y fe radical que lo marcó con una empatía profunda pero también con dudas tempranas sobre el culto, del que huyeron en 1977, cambiando su apellido a Phoenix, el ave que renace de las cenizas, para simbolizar un nuevo comienzo. De vuelta en Estados Unidos, se instalaron en Florida con los abuelos de Arlene, viviendo en un tráiler. River, a los 4 años, ya actuaba, tocaba guitarra y cantaba con sus hermanos en la calle para ganar monedas, un acto de supervivencia que Arlene promovía como experiencia artística. En 1978, la familia se mudó a Los Ángeles, donde River y sus hermanos, bautizados con nombres como Liv para Joaquín, comenzaron a audicionar. River debutó en comerciales de Mitsubishi y Ocean Spray a los 10 años, su rostro delgado y expresivo capturando inocencia. En 1980, apareció en Fantasy cantando con Rain, y pronto la agente Iris Burton los firmó. La familia se convirtió en The Phoenix Family, actuando en shows como Real Kids para calentar al público, una vida de sets y ensayos que River recordaría como mágica pero agotadora. A los 12, en 1982, River tuvo su primer rol en 7 novias para 7 hermanos, pero su salto fue en Los Exploradores, una aventura con Aidan Hawkey donde interpretó a Wolfgang, un chico obsesionado con los aliens. La película, aunque tuvo caída comercial, mostró su carisma natural. Ese año, en Cuenta conmigo, como Chris Chambers, el líder leal de un grupo de amigos buscando un cadáver, River capturó la vulnerabilidad de la adolescencia, ganando elogios y un Young Artist Award. Dirigida por Rob Reiner, basada en Stephen King, la cinta se volvió un clásico de culto, y River, con su cabello rubio desordenado y mirada introspectiva, se convirtió en ídolo teen. En 1986, también protagonizó La Costa Mosquito, con Harrison Ford, como el hijo de un inventor excéntrico, mudándose a Honduras para filmar, una experiencia que lo acercó a la naturaleza. Los 80 fueron de ascenso. En 1988, Un lugar en ninguna parte, lo nominó al Oscar como mejor actor de reparto, por su rol como Danny Pope, un adolescente huyendo con padres activistas de los 60. A los 18, era el actor joven más aclamado, con críticas como un talento generacional de Roger Ebert. Ese año, en Una noche en la vida de Jimmy Reardon, exploró la rebeldía juvenil, y en Espía sin rostro, un thriller con Sidney Poitier, mostró versatilidad.
River era vegano estricto desde los 8, activista de PETA, y con su banda Aleka Satic, con Rain, escribía canciones folk rock sobre ecología y empatía. Su familia, ahora estable en Los Ángeles, lo apoyaba, pero River rechazó roles estereotipados asiáticos, luchando contra Hollywood que lo veía como exótico. En 1989, a los 19, River fue el joven Indiana Jones, en Indiana Jones y la Última Cruzada, compartiendo pantalla con Harrison Ford y Sean Connery. Su carisma filial robó escenas, y la película recaudó $474 millones. Ese año, empezó a salir con Martha Plimpton, coestrella en Un lugar en ninguna parte, una relación de 2 años llena de apoyo mutuo en sets y causas ambientales. River era reservado, no bebía, no fumaba, y promovía el vegetarianismo en entrevistas, diciendo que la crueldad hacia los animales es como la guerra. En 1990, El amor es un juego cruel, lo mostró como un marine en Vietnam, explorando machismo y amor, y en Te amaré hasta matarte, una comedia negra con Tracy Pollan. Los 90 marcaron su madurez. En 1991, Idaho, El camino de mis sueños, de Gus Van Sant, como Mike Weres, un joven marginado buscando a su madre, fue su obra maestra. Con Keanu Reeves, exploró el amor queer y la adicción, ganando el Volpi Cup en Venecia y un Independent Spirit Award. River, con su delgadez y mirada vulnerable, encarnó la alienación, y la película se volvió un hito queer. Ese año, terminó con Plimpton, y empezó con Samantha Macis, coestrella en Una cosa llamada Amor, una cinta sobre músicos country que filmó en 1992. En 1992, Sneakers, con Robert Redford, fue un thriller de hackers que recaudó $100 millones, mostrando su rango en las comedias. Pero las sombras crecían. River, criado en un culto que abandonaron, era sensible a la fama, rechazaba contratos millonarios para roles vacíos, donando ganancias a refugios de animales. En 1993, firmó Una cosa llamada Amor en Nashville, donde conoció a Macis, y empezó Sangre oscura en Utah, un thriller postapocalíptico como Boy, un nativo americano radiactivo. El rodaje fue duro. River, exhausto por jet lag y un resfriado, colapsó en mayo por deshidratación, pero siguió. Estaba sobrio, vegano, pero el estrés de Hollywood lo presionaba. Planeaba entrevista con el vampiro como El entrevistador, y un spin-off de Indiana Jones. La noche fatal fue el 30 de octubre de 1993, víspera de Halloween. River, de vuelta en Los Ángeles tras filmar en Utah, estaba cansado pero emocionado. Quería tocar con su banda, Aleka Satic, en el Viper Room, club de Johnny Depp. Llegó alrededor de la medianoche con Samantha Macis, su novia de 1 año, y sus hermanos Rain y Joaquín. El Viper Room, abierto en agosto, era un hotspot de rock con Tom Petty tocando esa noche. River, con jeans holgados y camiseta de Aleka Satic, parecía animado, pero Macis notó algo raro. Estaba alto de una forma que me inquietaba. Adentro, se reunió con Flea de Red Hot Chili Peppers, y John Frusciante, quien según Bob Forrest, con quien River había pasado días en un binge, le dio una bebida con diversas sustancias que resultaron letales. Alrededor de la 1 de la mañana, River empezó a sentirse mal, sudor frío, náuseas. Intentó tocar la guitarra, pero vomitó en el baño. Macis y un bounce lo sacaron por la puerta lateral. En la acera de Sunset Boulevard, colapsó en convulsiones, con espuma en la boca. Joaquín, 18 años, llamó al 911 a la 1:08 de la mañana, gritando, «Está convulsionando. Creo que tomó Valium o algo. Por favor, se está muriendo». Rain se sentó sobre él para detener las sacudidas, mientras Flea corría a ayudar. Paramédicos llegaron a la 1:25 de la mañana, le entubaron y lo llevaron al Cedar Sinaí, pero a la 1:51 de la mañana, fue declarado sin vida por paro cardíaco. El amanecer del 31 de octubre de 1993 encontró a Los Ángeles en shock. El Viper Room, con su fachada negra y letrero rojo,
Se convirtió en un altar improvisado. Flores, velas y fotos de River se apilaban en la acera donde había caído. La noticia corrió por radios y TV. River Phoenix, 23 años, falleció por sobredosis. Pero para su familia, era un dolor que no cabía en los titulares. Arlene y John llegaron al hospital Cedar Sinaí a las 3 de la mañana, abrazando a Joaquín y Rain, quienes aún temblaban. «No entiendo», repetía Arlene, recordando cómo River había llamado la noche anterior desde Utah, emocionado por terminar Sangre Oscura y planear un futuro con música y activismo. La autopsia, realizada el 1 de noviembre por el médico forense, reveló intoxicación aguda por múltiples estupefacientes. No había agujas ni píldoras en el estómago, sugiriendo inhalación. El forense confirmó el accidente, pero las teorías surgieron. ¿Fingió su muerte para ser espía, dada su fascinación por el espionaje? ¿O asesinato por Hollywood para silenciar su activismo vegano? Samantha Mathis, en 2018, dijo: «No vi drogas, pero algo pasaba». El funeral fue íntimo el 5 de noviembre, en el Forest Lawn Memorial Park, Hollywood Hills. Solo 50 personas. Familia, Keanu Reeves, Aidan Hawkey, Martha Plimpton y Gus Van Sant. River fue cremado, y sus cenizas esparcidas en su rancho familiar en Micanopy, Florida, bajo un roble que él mismo plantó a los 12 años. Joaquín, de 19 años, no habló en público por 3 años. Rain escribió River para Aleka Satic, una balada que nunca se lanzó comercialmente. La prensa especuló. Rolling Stone tituló El chico dorado que voló demasiado cerca del sol, mientras People publicó fotos de River sonriente en el Viper Room, horas antes, con la leyenda La última noche. Hollywood reaccionó con culpa. Johnny Depp cerró el Viper Room por una semana y donó ganancias de Halloween a causas de River. Sangre Oscura, con 80% filmado, fue archivado por 19 años. La productora holandesa lo completó en 2012 usando narración y escenas alternativas, estrenándose en el Festival de Berlín con críticas mixtas pero reverencia por River. En 1994, Una cosa llamada Amor se lanzó póstumamente, y Samantha Mathis, en una entrevista, dijo: «River no era un adicto, era un alma sensible que se perdió una noche». La familia transformó el dolor en acción. En 1995, fundaron la River Phoenix Center for Peace Building, en Gainesville, Florida, un refugio para jóvenes en riesgo con programas de arte, música y veganismo, exactamente lo que River soñaba. Joaquín, quien retomó su nombre original en 1996, dedicó su carrera a roles intensos, como Gladiador, Joker, diciendo en 2020, «River me enseñó a actuar con verdad, no con ego». En los Oscar 2020, al ganar por Joker, Joaquín habló de River. «Cuando tenía 17, mi hermano escribió, corre al rescate con amor y la paz te seguirá». El legado cultural creció. En 1997, Idaho, El camino de mis sueños, fue remasterizado, y en 2000, el Festival de Cannes le dedicó una retrospectiva. Aleka Satic lanzó un EP póstumo con canciones inéditas como Across the Way, que River grabó en su sótano a los 22. En 2018, Netflix estrenó No te preocupes, no irá lejos, dirigida por Van Sant, con Joaquín interpretando a un caricaturista paralítico, un papel que River rechazó en 1993 por estar demasiado cerca de casa. Cada 23 de agosto, los fans dejan girasoles, su flor favorita, y tocan Across the Way en guitarras acústicas. River Phoenix no murió, dejó un legado, se convirtió en un eco de pureza en Hollywood. Su voz en Cuenta conmigo sigue en TikTok, inspirando a la generación Z. En 2020, Joaquín nombró a su hijo River en su honor. Su veganismo impulsó el movimiento Plant-Based. En 2025, Beyond Meat lanzó el River Burger, donando ganancias al Peace Building Center. Y cada año, en Halloween, el Viper Room se llena de jóvenes con camisetas de Aleka Satic, recordando que incluso los ángeles caen, pero sus alas siguen batiendo en el viento. River se fue,
recordándonos que la luz más brillante puede parpadear ante sombras inesperadas. Déjanos en los comentarios qué opinas acerca de esta historia. No te olvides de seguirnos, dejar tu like y activar la campana. Nos vemos en el próximo video de Crónicas de Asombro.